El tema de esta semana me toca mucho a mí, me pone a recapacitar, me pone a pensar, hermano, que nosotros lo tenemos todo. Somos herederos de Dios, coherederos con nuestro Señor Jesús. Óigame, si padecemos juntamente con Él, pero no está hablando de padecer la cruz, está hablando de padecer el someternos en obediencia a su palabra. Y entonces, ayer poníamos un ejemplo, hermano, es necesario que nosotros reflexionemos en esto, porque yo conozco personas que no tienen sobre su vida ninguna maldición. Ya no hay sobre la vida de esas personas ninguna maldición, pero ellos no prosperan. Porque la forma, la información genética, la costumbre que ellos adquirieron, se quedó. Y aunque ahora tienen una libertad, ellos no van por ella. Escuche, acuérdese de Naamán. A Naamán le dijeron, vaya hasta el río Jordán y sumérjase 7 veces. Él dijo, no, ¿por qué? Yo quiero es que él salga, me imponga, levante su mano y me imponga las manos allí donde está la parte afectada y que Dios me sane. No es a la manera de nosotros, es lo que está establecido en la palabra. ¿Cómo es? Es lo que está establecido en la palabra. Entonces, miremos la necesidad de vivir un proceso. No es que no, yo ya llegué a la iglesia cristiana. No, yo ya me metí en ayuno. Pero es que Dios no me restaura el hogar. Pero es que Dios no me restaura la economía. Pero es que Dios no... Espérese. Porque hay cosas que Dios ya hizo. ¿Usted pensó que iba a decir que Dios va a hacer? No. Dios ya hizo todo. Él, lo que le corresponde al Señor, ya lo hizo en la cruz. Ya ganó para ti y para mí libertad, sanidad, paz, prosperidad, restauración de todas las cosas. Pero nosotros tenemos algo que hacer. Escúcheme, la persona que se da cuenta que de familia viene arrastrando una pobreza horrible, ¿sabe qué? Tiene que esforzarse a trabajar. Esa es la solución. ¿Cómo se soluciona la pobreza física, económica? Trabajando. El que heredó un adulterio como información genética, adulterio, ese hasta que no tome una decisión violenta, firme y radical y se aparte del peligro del adulterio, no, ¿qué hago? Es que las mujeres me buscan y yo ¿qué puedo hacer? No. Y así sucesivamente. El robo. Es que yo no sé por qué la plata me persigue. No, señor. La situación está en esto que vamos a empezar a hablar hoy. Los meses de este año no tienen un título y no hemos estudiado un tema en cada mes así porque sí, porque se nos ocurrió. No, porque es el proceso de cada creyente. ¿Cuántos creyentes somos aquí? Y todos los que están a través de cualquier medio de comunicación, tenemos que vivir este proceso. Mire, cuando yo empecé a decirle a la iglesia, cuando yo empecé a decirle a cada creyente, algún día usted debería haberle contado su vida al Señor. ¿Cómo así, pastor? Sí, desde que estabas pequeño, día a día, todo lo que te acuerdes, todo lo que viviste, pidiéndole al Espíritu de Dios que te ayude a acordar. ¿Pero por qué, pastor? A mí me dijeron era que pidiera perdón por todos mis pecados. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde manda el Señor? ¿Dónde ve usted a Dios diciéndole a alguien, venga, pídame perdón? No lo encuentra. En cambio, por todo lado de la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Confesión, a Dios, confesión. Pero después de ese proceso, bueno, actívese, actúe, no se quede quieto. Pastor, oro por crecimiento espiritual, pero ni siquiera se congrega, ni siquiera lee la Biblia. Pastor, oro por crecimiento espiritual, que el Señor ponga fuego en mí. Pues si le manda fuego lo consume y lo deja un chicharrón ahí. Entonces ya no tiene forma de ejercitarse en la fe, en el evangelio, ¿no? Entonces, Segundo libro de los Reyes, solo quiero leerle esto.
para que nos vamos al estudio. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo número 9, 10, 11. Dice así, el 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve. Se da cuenta que hay que accionar, él tenía que viajar. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces y Naamán se fue enojado. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Póngame atención, iglesia. No es como uno quiere, es como Dios dice. Eso se tiene que quedar bien grabado en nuestra vida. No es como yo quiero, no es como a mí me parece. Pastor, ¿cómo así? Y entonces yo me tengo que poner a acordar. Hermano, lea lo que dice la Biblia. La forma de ser restaurado, la forma de reverdecer. No es como uno quiera. Ya me hice un ayuno. Ya oré. ¿Qué pasa que no sucede nada en mi vida? No. Entonces, vamos. El primer mes fue reconocimiento, el segundo, determinación. El tercero, clamor o confesión, clamar al Señor confesando los pecados. El cuarto, conversión. El quinto, la unidad. El sexto, la respuesta. Y el séptimo, la séptima zambullida, restitución. Que todavía no hemos llegado a ellos. Vamos apenas ¿en qué? Reverdecer. Bueno, ya pasamos por eso. Escuche. El creyente cuando llega a Cristo debería inmediatamente conectarse con la verdad del Evangelio. Yo entiendo, y permítame decirle una vez más, que cuando yo reconozco los errores que hemos tenido nosotros, no tengo ningún deseo de hablar mal de nadie. No tengo ningún deseo de proyectarme como mejor que nadie, que Dios me guarde. Sin duda soy el más pequeño de todos. Pero entiendo la Biblia y reconozco los errores que hemos cometido nosotros como ministros, enseñándole a la iglesia un evangelio incompleto, no desde el comienzo, no desde el principio, no de la forma que el Señor Jesús enseñaba. Lo primero que hizo el Señor fue reunir una cantidad de personas, y enseñarle los mandamientos muy pequeños. Y a través de los mandamientos muy pequeños, mostrarles el camino de la sanidad del alma. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y eso confronta a cualquier persona que quiera agradar a Dios. Entonces, lo primero que un creyente se le debería enseñar cuando dice, mire, yo estoy inquieto, yo vine a la iglesia, yo quiero recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, yo quiero empezar a vivir esta vida cristiana, listo. Lo primero es capacitarlo para que Dios, siempre tiene que ser Dios. Usted y yo no podemos darle nada a nadie, no podemos cambiar a nadie. La persona tiene que encontrarse con la verdad de Dios. La persona tiene que encontrarse con los principios de la palabra para que Dios empiece a hacer la transformación. Entonces, lo primero que le deberíamos proporcionar al creyente cuando recién llega es la posibilidad de que Dios le dé la capacidad de reconocer su estado. ¿Cómo llegamos nosotros al Señor? Muy bien, bonitos, limpios, elegantes, no. Pero muchas personas, escuché, y le repito, no quiero que usted piense en alguna iglesia en especial, en alguna congregación, pero me encuentro muchas personas que con mucho tiempo de evangelio, a ellos no se les había hablado del pecado, no se les había llevado a reconocer la falta en que vivían.
la vida equivocada que estaban viviendo. No, llegaron y el amor de Dios, y Dios te quiere restaurar, pero ¿cómo te va a restaurar si ni siquiera reconoces el pecado en que estás y mucho menos has podido apartarte de él? Porque si no lo reconoces. Entonces, lo primero, cuando cualquiera de nosotros quiere ser restaurado, reverdecido, cuando quiere florecer, entonces es el reconocimiento. Levítico capítulo 26. Y me gusta ir del Antiguo al Nuevo porque todo está establecido en toda la Biblia. Levítico, capítulo número 26, 41. Dice la palabra del Señor: yo también habré andado en contra de ellos. Esas son las consecuencias de la desobediencia. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Mire que está hablando de lo primero que hace un pecador. Su corazón incircunciso, su corazón de pecado. Un pueblo de Israel que no quiso conocer al Señor, que no quiso escuchar lo que le dijeron sus padres. Entonces caminaron en su naturaleza humana. Pero entonces cuando están sufriendo, cuando ven la escasez, la enfermedad, la desgracia, entonces recapacitan. ¿Y sabe qué? Reconocen, sí, estamos en un problema bien delicado. La palabra reconocerán, 75:21. Por favor, entremos allí. 75:21 es una raíz primaria. Dice, agradarse con, especialmente satisfacer una deuda, aceptar, agradable, complacer. Reconocer entonces es producir en el Señor una complacencia, un agrado. Reconocer el estado en que estamos es algo que a Dios le agrada, porque es el comienzo del cambio, de la transformación de una vida. No puede pasar nada en tu vida o en mi vida si nosotros no reconocemos el error en que estamos. No puede haber cambio en una vida que no reconoce que está haciendo mal. Y de pronto nos acostumbramos a que nos gusta el cambio, pero nos gusta que otros cambien. No, sí, claro. Y yo le pregunto a veces, sobre todo a mi familia, ¿y usted ya cambió, hermano? ¿Ya usted trata mejor a su esposa? No, pues yo reconozco que yo no es que sea pues el perfecto, pero es que ella, no. Mientras nos enfoquemos en los demás, perdemos tiempo. Mientras nos enfoquemos en el error del otro, yo no voy a corregir mi propio error. Y sería bueno, mi hermano, mi hermana, que con todos los años que usted y yo tenemos, yo tengo 23 años como cristiano, 20 como ministro, y sería bueno que nosotros nos detuviéramos a reconocer cuál es tu estado. El estado en que estás hoy, la vida que estás viviendo, ¿es la que Dios quiere que vivas? Reconozcámoslo, porque lo que está diciendo la Biblia es que el pecador llega y reconoce su estado inicuo, su estado pecaminoso. Es lo primero que tiene que hacer. Yo creo que nosotros lo hicimos. Yo lo hice. Yo dije, uy, no, qué barbaridad. Yo no sabía cuántas cosas habían en mi vida. Yo no sabía que todo lo que hacía yo era un pecado, era pecado, pecaminoso delante del Señor, según la palabra. Eso es. Pero entonces, a veces empezamos a vivir la vida cristiana, póngame atención, empezamos a vivir la vida cristiana y nos conformamos. Creemos que esto es todo lo que Dios tiene para nosotros y no reconocemos que hay algo que estamos haciendo mal. Si retomamos los ejemplos del día anterior, vamos a estarlos retomando. Bueno, tomamos un ejemplo. La persona que pasaron los años y su vida sigue siendo escasa, estoy hablando económicamente, escasa, pregúntese, ¿eso es lo que quiere Dios? ¿Para eso lo llamó Dios? ¿Es a eso que lo sacó de las tinieblas y lo trasladó al reino de su amado Hijo? ¿Para que siga viviendo en la escasez? ¿O tal vez para que viva una escasez mayor? No, la respuesta es no. Entonces,
A no ser que es que Dios se haya vuelto malo y no sé en qué momento, es imposible, y que lo quiera ver a usted así y llevando escasez y aguantando necesidades y siendo, hermano, el oprobio de su familia y siendo el hazmerreír de toda su casa. Eso no existe, hermano. Un Dios de esa categoría no existe. Ah, bueno, entonces algo te está faltando. Algo te está faltando. Mire, yo conozco en diferentes congregaciones, está el hermano que pasan los años y el hermano sigue pidiendo, el hermano sigue en la misma situación, pero es el hermano y hasta de pronto hace parte de los grupos, pero ¿sabe qué? Nunca ha salido de su problema, nunca ha salido de su dificultad, de su escasez. Y lo que usted escucha es que a él lo van corriendo de todo lugar donde va llegando, con su familia lo van corriendo. Vive uno un mes, al segundo mes ya no paga, al tercero mes lo están desalojando y eso es perpetuo. Pastor, ¿será la maldición? Hermano, y si es la maldición, ¿por qué no trata con ella? Ahora hay personas que dicen, no, ya hicimos todo el proceso de entregar las herencias, de entregar las maldiciones, ya hicimos todo el proceso, pero sigue igual. Pregúntese, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Cómo la está administrando? Una persona que se levanta a las 9 de la mañana, que va a buscar el desayuno y llega a mediodía y se pone a trabajar a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde tiene que salir a hacer una vuelta. Ayer les decía yo, esa familia numerosa que llegó a la vida cristiana, papá, mamá, 5 hijos, y aunque hicieron el proceso de sanidad interior, no reconocen que tienen que dejar algo que acompaña la pobreza. ¿Qué es lo que acompaña la pobreza? Se aprendió bien la tarea. La pereza, eso es lo que acompaña la pobreza. Y entonces ese cristiano, no, me van a dar trabajo, pero llegué tarde. Es que como no tenía para el transporte, entonces mientras esperé que alguien me llevara, mi primo me iba a venir a recoger en la moto, pero llegó tarde y cuando llegué, el tipo ya no me quiso recibir, me dijo que era a tal hora y que yo había llegado tarde. Ay, el diablo no nos deja. Y al jovencito que le iban a dar trabajo porque lo estaban esperando, entonces ¿sabe qué? Fue y no le gustó. Trabajó y dijo, no, no, eso es muy duro, no, eso lo ponen a uno a hacer eso. No vuelva por allá, mi amor, no vuelva por allá. No, tampoco, somos hijos de Dios y arruinados. Hermano, tenemos que entender que en su gran mayoría las personas que han hecho un proceso serio y siguen con la misma desgracia, ellos no han tomado la decisión violenta, firme y radical de reconocer que algo está faltando en ellos, no en Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reconocer? Pensémoslo. ¿Qué es lo que tiene que reconocer aquella persona que no está funcionando bien su vida? Que no se trata bien con su esposa, que no tiene una buena vida con su esposo. Reconozca qué es. ¿Todavía tiene amargura? O puede ser que ya es libre de amargura, pero ¿sabe una cosa? Lo hemos tratado en algunas ocasiones. A veces el hombre y la mujer hacen todo el trabajo de renunciar a la amargura y ya no tienen amargura, pero se quedaron con las costumbres. Así como el pobre se quedó con la costumbre de la pereza y no tendría por qué esclavizarlo porque ya es libre, así los que fuimos amargados a veces nos quedamos con ciertas costumbres. No, pastor, si yo llevo tantos años y yo ya hice mi proceso, pastor, pero ahí está el problema, ahí está la dificultad con mi esposo. ¿Por qué? Porque ella llega, entra al cuarto, ve al esposo encerrado con las ventanas cerradas, tal vez escuchando la radio, tal vez escuchando una buena enseñanza, y llega y, oiga, esto tan encerrado, oiga, usted es que no le da calor. Y él dice, ¿esta qué le pasa? Entra agrediendo, y levanta la cortina y abre las ventanas y sale. Más tarde le pregunta, ¿qué te pasa? A mí nada, mi amor, ¿por qué? Pues no te diste cuenta cómo entré. ¿Y yo cómo entré? Entraste como brava. Yo no soy brava. Pero acordate que me dice, es que a usted no le da calor aquí encerrado. Ay, no, mi amor, pero yo se lo dije. No reconoce. No, mi amor, yo se lo dije con amor.
Yo se lo dije con mucho amor. ¿Usted vio que yo? Pues claro, llegaste y abriste ventanas y te volviste a ir. Ay, tan raro. No, yo me siento bien, pero son costumbres que se le quedaron al amargado, a la amargada. Él reprocha y dice y tira una palabra fea y después dice, pero ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué me dijiste? Yo no te dije nada. Sí, ay, no ponga palabras en mi boca que no reconoce. Y hay un problema bien grande en ese pedacito, reconocimiento. ¿Usted reconoce cuál es su conducta como madre, como padre? ¿Le tiene miedo a sus hijos? ¿Los maltrata tal vez? Es que son extremos, hermano, que teniendo la Biblia usted y yo ya no lo deberíamos estar cometiendo. Ya no deberíamos estar cometiendo esos extremos que muchas veces el cristiano comete. No, pastor, pues yo voy a la iglesia, pero uy, no. Es una cosa tan difícil con ese muchacho, es una cosa tan difícil con el esposo, difícil porque no obedecemos la palabra. ¿Y por qué no la obedecemos? Porque nos hemos autoconvencido de que estamos haciendo las cosas bien, que los que hacen las cosas mal son los demás, que nosotros estamos perfectos. Pidámosle la capacidad al Señor de reconocer realmente nuestro estado. Otra vez, debemos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de reconocer el estado en que estamos actualmente. Porque muchos creyentes están esperando que Dios los restaure, pero ni siquiera han reconocido por qué están así. Claro. Mire, póngale cuidado. Resulta que hace muchos años había un problema entre dos esposos. La esposa le gustaba vestirse, digámoslo así, provocativamente. ¿Usted sabe qué es que una mujer se vista provocativamente? Una cosa es que se vista bien, sin provocar a los hombres, mostrando y reflejando todo. Listo. A ella le gustaba vestirse provocativamente. Cayó en adulterio. Ella tuvo un desliz. En el proceso de sanidad interior, yo le leí la Biblia y le dije que la Biblia mandaba tanto al hombre como a la mujer a guardarse para su esposo, para su esposa. Claro. Ellos se congregaban en otro lugar, los dejé de ver 3 años, a los 3 años el mismo problema. Pastor, que es que sorprendí a mi esposa. Pastor, pero es que, mire, que es que mi esposo, no. Dígame, ¿qué hizo usted para guardarse para su esposo? ¿Qué hizo? No, pastor, yo simplemente sé que él es mi esposo y que le pertenezco a él y no más. Dejó las amistades que tenía. Dejó esos grupos de redes sociales donde compartían fotos. No, pastor, la verdad, pastor, la verdad es que, pastor, tampoco es que eso sea pecado. Ah, no, listo. Usted no reconoce qué es lo que la está llevando al adulterio. Claro, saca la cola, saca la lengua y se toma una foto. Y entonces le dicen, mamacita, está hermosa, qué linda. Y eso es lo menos, ¿no? Eso es lo más decente que le pueden decir. Y entonces ella empieza a sentirse como wow, como seducida, como yo tan linda y con ese feo aquí a mi lado. No reconoció, óigame, no reconoció que ella tenía que cambiar su conducta. Eso le pasa al pobre, eso le pasa al adúltero, eso le pasa al ladrón. Perdóneme que los llame así, la Biblia los llama así. Entonces, pero pastor, pero usted no quiere cambiar. Usted no reconoce que va a caer siempre en adulterio porque usted se presta. Usted no ha cambiado una costumbre que tenía en el mundo. Aunque hizo todo un proceso, usted todavía le hace falta que ¿cómo se llama eso, mujeres? Que la halaguen. Ay, tan linda, hermosa, preciosa. Y una carita ahí con unos ojos brotados. Y ay, se sienten bien. Ay, no. Pastor, ¿qué tiene de malo? Para usted nada, pero mire dónde la tiene. Al fin me di cuenta que no le gustó lo que yo le dije, porque es que no me gusta andar por las ramas, hermano. Lo que dice la Biblia, hay que decirlo. Se separaron, yo no sé qué pasó, una niña de 5 años, porque no hay la capacidad en el creyente
reconocer. ¿Cómo se llama? Hay un estudio que se llama la ley del reconocimiento. Usted la puede pedir gratis. Aquí todo es gratis, gloria a Dios. La ley del reconocimiento nos ubica en el estado de que usted y yo tenemos que estar, como dice la Biblia, vigilantes, sed sobrios y velad. Ese es el estado del creyente, sobrio, no ebrio. ¿Quién es el ebrio? ¿El que toma licor solamente? No, el ebrio es aquel que se embriaga con emociones, que a veces está, hermano, ni siquiera en alegría, no, en euforia. Ay, por todo se ríe, pero al rato después está lleno de ira. Luego se deprime, se pone triste, más tarde se pone nostálgico, ese vive embriagado. Y la Biblia dice sed sobrios, y lo segundo que dice es velad. Velar es estar atento a lo que está pasando, no tanto alrededor, por dentro. Eso es lo que tenemos que aprender. El cristiano debe de aprender a mirarse por dentro. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Vivir acostado? ¿Vivir durmiendo? Hermano, no puede ser. Escuche, no puede ser que una familia donde el papá y la mamá son los únicos más viejos y con el resto de muchachos jóvenes, no, aguantando necesidades y hambre, no resulta. Mándelos a vender gaseosa al semáforo y verá que le producen. ¿Ah? Mire, yo veo tantas mujeres tan guapas, hermano, tan valientes, que levantan una familia vendiendo bolsas de basura, vendiendo gaseosa, agua, vendiendo lo que sea. Y tanto muchacho, hermano joven, tirado viendo televisión, no consigo trabajo. Y cristiano, pero aplíquele lo que le dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 en adelante. El que no quiere trabajar, ¿qué cosa? ¿Me lo estoy inventando yo o dice la Biblia? El que no quiere trabajar, oiga, el que no trabajaba, que trabaje para que con sus manos produzca para él y para ayudar a otros. Hermano, pero es que es terrible que el pensamiento no transformado le dé una visión a los de afuera. Esos cristianos, no, arruinados, mentirosos, adúlteros, ladrones. No, hermano, el Señor reprenda a Satanás y que nosotros nos sacudamos y podamos identificar, reconocer qué es lo que está pasando en nuestra vida. Ser sobrios y velad es lo que necesitamos nosotros, siempre mirando qué es lo que pasa. ¿Por qué, aunque gano buen dinero, no me alcanza? Estoy siendo mal administrador, soy un comprador compulsivo. Tratemos eso delante del Señor, tratémoslo. No ha caído en adulterio, pero le gusta mirar, le gusta pensar, le gusta hacerse fantasías en la cabeza. Eso solamente lo sabe usted. ¿Por qué no va al Señor y se lo confiesa y le dice, no quiero más esto? Diga conmigo, reconocimiento. Es una capacidad que nosotros necesitamos para poder ser reverdecidos, para poder ser florecidos, para poder ser restaurados. Si no, alguien podría pensar que el evangelio es una mentira, y no es una mentira. El cristiano es el que no entiende, el que no hace su parte. Dios ya hizo su parte. En la cruz del Calvario Dios ya hizo su parte a través de Jesucristo. Dele la gloria al Señor. Entonces, continúa con la determinación. Cuando yo identifico que mi problema es la pereza de la familia, los mando a todos a trabajar. Cuando yo identifico que el problema es un alma adúltera que todavía no ha sido libre de la codicia, del deseo, entonces inmediatamente me meto en ayuno y en oración y voy delante de la presencia del Señor a que Él me liberte. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Entonces, escúcheme, no es una decisión. La decisión firme, violenta y radical desemboca en una cosa, determinación. Job, capítulo número 22. Job 22, 28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. ¿Y por qué lo determinó? Porque pudo reconocer el estado en que estaba y se determinó a salir de él. ¿Quién está entendiendo eso? Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos
Ay, hermano, la Biblia no se equivoca. Resplandecerá luz. Claro, mire, ¿sabe qué otra cosa acompaña a la pobreza? La codicia. ¿No ha leído en la Biblia que dice que el perezoso codicia, anhela, pero nada alcanza? ¿Saben las iglesias con quién cuentan, o bueno, con quién contaban esos ministros mentirosos que llegaban a las iglesias a ofrecer dinero? Sí, ofrecían. O sea, ellos estaban pidiendo, pero lo hacían ofreciendo. Hermano, si usted ahora trae un voto, si usted ahora pacta 1.000.000 de pesos, el Señor le va a dar. Ellos estaban ofreciendo dinero. A nombre de Dios, sí. Pero ¿sabe quiénes caen en eso? ¿Sabe quiénes caen en la trampa de las pirámides? Los pobres. Usted no ve un rico cayendo en ese engaño. El rico sabe que trabaja y se esfuerza y echa para adelante. Él no le crea nada de eso. Pero el pobre tiene varias debilidades, hermano. La pereza y la codicia. Uy, sí, uy, me van a dar, uy, y lo cree. Uy, sí, el profeta dijo que si yo traía lo del arriendo, entonces Dios me va a dar, y lo trae, y lo echaron de la casa, lo sacaron porque no pagó el arriendo. Y entonces le echan la culpa a Dios. No, hermano. Mire, primero, reconocimiento. Estoy en este estado, voy a tomar una determinación. Les contaba ayer de muchas personas. Uno de ellos, una persona que el Señor realmente lo hizo libre de la droga. Bueno, de la marihuana, pues. Realmente lo hizo libre. Pero ¿sabe qué? Él no reconocía que le gustaba ir a charlar con aquellos que consumían, aquellos que en un rincón del barrio siempre se reunían en la noche, y él sintiéndose solo porque no tenía amigos en la congregación. No, entonces 9 de la noche, 9:30, se iba y se sentaba ya con ellos y sencillamente charlaba con ellos y hasta les compartía de palabra. Pero un día, en ese proceso que usted y yo vivimos, él se sintió deprimido, se sintió ansioso. Y le dijo al que más tenía confianza: yo no sé por qué me siento. ¿Vos sabes cuál es la solución? Y le pasó. No quiso. Pero ¿sabe qué? Le pasó una papeletica. Bueno, por si de pronto, hermano, usted sabe que esa es la solución a la depre. Mire cómo es la persona. No ha tomado una firme determinación. Se echó la bolsita en el bolsillo. Se fue para la casa. Se acostó a dormir. Se despertó en la madrugada ansioso, oprimido. ¿No terminó fumándose su porro, su areto, como se llama? Pastor, es que, ¿cómo le digo? Usted no ha tomado una firme determinación. El que toma una firme determinación, escúcheme, cambia de número telefónico, cancela todas esas páginas de internet por donde le vinieron las malas propuestas. ¿Sabe qué? Se aparta de los que le pueden proporcionar el bareto, el taco o lo que sea. Claro, hermano, ya no más. Ese hace cancelar el cable, lo que sea, hermano. Pero sin reconocimiento, ¿sabe qué hay? Pretextos. No, pastor, es que yo pienso que tampoco, porque es que, mire, pastor, yo siempre he vivido, y yo cuando era así, yo cuando era asá, no, yo digo que pues entonces tome una decisión, hermano. Una decisión violenta, firme y radical que se llama determinación. ¿Sabe qué significa esa palabra? La palabra determinar. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. 1504 también es una raíz primaria. Cortar o arrancar, eso no es cuestión de que lo voy a pensar, pastor, y ya casi, ahí voy lentamente, pastor, no me acose, ahí vamos en el camino. ¿Sabe cuál es la situación de muchos creyentes? La situación de muchos creyentes es semejante a aquella persona que se le varó el carro, su automóvil, aquí saliendo de Cali. A ver, yo me ubico. Sí, aquí saliendo de Cali, ahí en el puente del comercio, y va para Palmira, pero es un carro pesado y él va solo. Y entonces, ¿sabe qué? Él pretende llegar a Palmira empujando el carro. Ahí vamos, tranquilo, no me acose. ¿Cuándo va a llegar? Y la vida de muchos cristianos es así.
Bueno, ya no me fumo un paquete de cigarrillos diario. No, me fumo uno diario. Está en la misma porquería. Está en la misma desgracia. No, pastor, pero no acose. Mire, le digo una cosa. Yo ya me fumo uno por allá el día sábado. Y también se toma una cervecita el día sábado, ¿cierto? Pastor, ¿cómo lo supo? Es lo mismo, hermano. Mientras que el cristiano no tome una decisión violenta, firme y radical, no sale del círculo satánico del pecado, no sale. Pero si yo reconozco el estado en que estoy y tomo una determinación, una firme determinación, el Señor me saca. Le dije algo que le voy a repetir: Dios no ayuda a ningún creyente que no haya tomado una decisión violenta, firme y radical, que se enoje con el pecado, que se enoje con la ruina, con la desgracia, que se enoje con la maldición familiar. No, Él no ayuda, porque el que está como entre sí o no, pero me gusta, pero espérese, pero tampoco es que sea tan malo, Él dice, ahí está, se verá. ¿O no dice el Señor que a los que persistieron en lo mismo los entregó? Los entregó, no les hizo más repulsa. Ya su Espíritu Santo no trató de convencerlos más, sencillamente le dijo, bueno, ¿eso te gusta? No te voy a molestar más, no te voy a inquietar más, hazlo. Y llegan a pensar que está bien. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Que Dios nos guarde, hermano. Claro, eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Muchas partes en la Biblia, listo, por cuanto no decidieron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y la persona, al final, la persona dice, no tengo salida. No, yo no sé qué hacer, pastor. Mire, póngale cuidado a esto. Esta es la historia de muchas personas cristianas. Pastor, mi marido me pega, él es inconverso. Pastor, mi marido no me trae plata, mi marido se gasta todo el dinero, mi marido compra para él todas las cosas y a mí me toca estar o trabajando o prestando. Pastor, ese hombre se consigue una, yo le digo algo, se enoja y más bien me golpea, luego tiene otra. Una mujer cristiana, y sabe, la conclusión de esa narración es, ¿qué hago, pastor? ¿Usted sí cree que un cristiano, una cristiana, después de semejante historia, le pregunte a alguien, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo así que qué hace? ¿Usted pretende que yo le diga lo que usted ya sabe? Si la Biblia no la ha podido convencer, a mí no me va a meter en problemas. Porque después dice, va y le dice al marido, yo me voy porque el pastor Héctor me dijo que lo dejara. Yo no lo quería dejar, papi, pero el pastor me dijo que lo dejara. Es lo mismo, el que está seco en la ruina, pastor, mire, y entonces no trabajo, y entonces no hago nada, y entonces presté una plata para poner un negocio y me la gasté, me la comí, y pasó. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Por favor, si no tomamos una decisión violenta, me gusta repetir esto, violenta, ¿sabe por qué? Porque solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Escuche, es un derecho suyo, usted ya tiene una herencia, usted no tiene una promesa por cumplirse, usted tiene una herencia, pero si no es violento en la fe y en la obediencia, no. Cristianos ahí, amañados en lo mismo, pastor, ¿qué hago? Al final pretenden hacer ver a Dios como injusto y a ellos como justos. Eso no existe, hermano, eso no existe. El error no es de Dios. Dios ya lo estableció todo para que a usted y a mí nos vaya bien. Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, oiga, entonces el cristiano identificó el problema. Ahora se determina. La palabra determinación, cortar o arrancar, figurativamente destruir, dividir, excluir o decidir. Apartado, arrebatar, cortar, destruir. Eso no es cuestión, hermano, de seguir consintiendo algo. No, hermano. El que cae varias veces en el robo, que
que pastor, es que como yo manejo el dinero de la empresa y a mí me dan los aportes, y entonces yo necesité algo y me gasté ese dinero, y cuando fui a cuadrar caja me hacían falta 700,000 pesos, ahí lo estoy pagando, pastor, pero entonces, ¿sabe qué? No solamente eso, ahora en los últimos 3 meses no sé qué hacer. Estoy debiendo 1.500.000 más los 700 que ya estoy pagando. ¿Qué hago, pastor? Por favor, coge el dinero y en vez de tomar una decisión de no tener ningún riesgo, de gastárselo, de al menos mientras que se quita de encima esa maldición tan grande, entonces va y los entrega. No tengo dinero porque todavía tengo debilidad por eso. No, lo deja ahí en el bolsillo y va teniendo necesidades y los va gastando, y no salen nunca del error, hermano, no salen nunca del problema. Y como cristianos, al final tienden a hacerle creer a los que lo escuchan y a los que los ven que Dios con unos sí y con otros no, que Dios tiene acepción de personas, que Dios a unos bendice y a otros, pobrecitos, no los bendice, los pone a pasar necesidades, dificultades, le da un marido terrible, una mujer horrorosa, que no los hace libres de la desgracia que tienen. No es así, no es así. Entonces, la persona que reconoce en qué está cayendo y se determina a arrancar eso que le está haciendo caer, a destruir aquello que lo está destruyendo a él. Hermano, 25 años de trabajo en una empresa y salir por robo continuo un cristiano. Porque mientras trabajó en la aduana, se traía cosas de allá, no era cristiano. Llegó a la vida cristiana, se conectó porque lo echaron, lo metieron a la cárcel unos días y salió muy joven. Oiga, y se puso a trabajar en una empresa, en una multinacional. 25 años trabajando, 25 años de cristiano. Y él dice que, no sé, pastor, pues yo sabía que eso no estaba bien, pero allá sacaron unas bisagras, lo más de buenas, unas bisagras que le quitaron a unas puertas. Y yo me acordé que yo le quería poner una puerta allá al patio, que no tenía la puerta, y ya me había conseguido una puerta, pero no tenía las bisagras. Y yo me eché esas 2 bisagras a la maleta, al maletín. Ay, hermano. Como si no supiera como hijo de Dios lo que estaba haciendo. Lo sorprendió el vigilante, le revisó la maleta y le dijo: ¿y esto qué es? Robo continuo. Todo lo que se había perdido en la empresa se lo achacaron a él. Dios es malo. ¿Cómo es? Es injusto. Es injusto porque yo apenas fueron esas 2 bisagras. Sí, pero 25 años sin haber erradicado de su mente la disposición a robar. Hermano, es que eso es así. Hermano, usted y yo estamos expuestos a aquellas cosas que no hemos solucionado de raíz en la presencia del Señor, a que vuelvan a salir. Y si no nos determinamos, ¿cómo Dios nos va a reverdecer? ¿Cómo Dios nos va a hacer florecer, a restaurar? ¿Cómo? Si el Señor está viendo nuestro corazón, el Señor mira nuestro corazón, el Señor mira nuestro corazón, el Señor mira tu corazón y mi corazón. ¿A Él lo podemos engañar? No lo podemos engañar. Entonces, reconocimiento, determinación a salir de ese problema. Yo me determino, pero entonces sigue el tercer punto, la tercera parte, confesión, clamor. Voy delante de la presencia del Señor y le digo: Señor, me gusta mucho el dinero, Señor, me gustan mucho las mujeres, todavía las miro, Señor, todavía tengo la ira dentro de mí, Señor, todavía veo a mi esposa y me gustaría como mechonearla, Señor, lo que sea, la verdad, lo que sea, con sinceridad, con verdad. ¿Sabe que el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente? Pensar diferente o después, reconsiderar. Entonces, en la palabra confesión, Levítico 26, vaya a Levítico capítulo 26, para los que dicen que no traigáis a memoria las cosas pasadas, pues déjeme decirle que si usted no se acuerda de lo malo que hizo, nunca va a ser libre de las consecuencias de eso malo que hizo, porque no solamente se tiene que acordar, lo tiene que confesar, lo dice la Biblia.
En el capítulo 26, un versículo antes, leímos el versículo 41, lea el versículo 40 para que se dé cuenta. Levítico 26, 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. No solamente la suya, la de su papá y su mamá también. ¿Sabe por qué? Escúcheme, ¿sabe por qué? Porque muchas personas están arrastrando la pobreza que su papá, su abuelo, su bisabuelo cargaron toda la vida. Porque fueron practicantes de ocultismo, porque cometieron el pecado financiero de despojar a otro de su terreno, porque a hurtadillas y al escondido mataron a alguien, al vecino, y se quedaron con la finca, etcétera, cosas así, porque pidieron prestado y nunca pagaron, y eso trae su consecuencia. Entonces no es solamente, hermano, que reconozcamos y tomemos una determinación, hay que confesar, y no solamente nuestros pecados, hay que confesar los pecados de nuestros antepasados. Pastor, ¿cómo se hace eso si yo no conocí a mi abuelo, ni siquiera a mi papá? No hay problema, la Biblia dice cuáles son los pecados. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice la Biblia que son las obras de la carne. Y esas obras de la carne se dividen o se clasifican en 4 grupos de pecado: pecados sexuales, pecados de ocultismo, pecados de muerte y pecados relacionales. ¿Cuáles son los pecados relacionales? Los que cometemos en la relación con los demás: ira, pleito, contienda, enemistades, disensiones, envidia, celos. Y entonces, si nosotros pues no los conocimos, pero podemos ir delante de la presencia del Señor a decirle: Señor, vengo a confesar. Así como el Señor Dios le enseñó a Moisés para que le enseñara a Aarón: Señor, vengo delante de ti a reconocer que yo y la casa de mi padre hemos pecado. Todo lo que conozca en pecados sexuales, confiéselo, Señor. Si cometieron esto, yo lo confieso. Si cometieron aquello, todo lo que tiene que ver con pecados de ocultismo, conjuros, hechizos, bebedizos, pócimas, lo que sea, lo que se le ocurra. Todo lo que tiene que ver con pecados de muerte, homicidio, suicidio, abortos voluntarios, deseos de muerte en la mente, porque el que piensa ya lo hizo. La intención del corazón del hombre es un acto consumado para Dios. Entonces, y el pecado relacional, claro, la amargura, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, todo lo que se le ocurra. Usted ya confesó todo lo que tenía que ver con lo que sus antepasados posiblemente hicieron. ¿Sabe? Escuche por favor, entiéndalo. ¿Sabe que 2 pecados que siempre producen ruina, y la ruina pereza y la pereza codicia, quieren tener pero sin trabajar? 2 pecados, la práctica del ocultismo y la práctica del pecado financiero, el robo, la mentira, la estafa. ¿Yo acaso conocí a mis antepasados? Conocí a mi papá muy honrado, pero con una mentalidad de pobre impresionante. Y trabajaba duro ese hombre, admirable, pero con una mentalidad, hermano, de escasez. Que si nosotros no rompemos esa mentalidad, nosotros podríamos estar manejando mucho dinero. Si tenemos una mentalidad de pobre, siempre vamos a estar escasos, con el dinero guardado, pero siempre no vamos a tener para esto, los centavitos no me alcanzan para la remesa, no tengo, me cortaron la luz porque me da un pesar, me da un dolor ir a pagar. Bueno, a nosotros no. Pero escuche esto, Dios mismo le enseñó a Moisés para que le enseñara a Aarón a poner sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesar sobre él todas las iniquidades de mi pueblo Israel, no solamente las de él, primeramente las de los antepasados, todas sus iniquidades, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Bueno, que lo diga la Biblia. Lea este versículo y leemos aquí mismo en Levítico lo que es. 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Devuélvase a Levítico 16, por favor. Dios le está enseñando a Moisés para que haga en el día de la expiación todo lo que va a santificar los utensilios del tabernáculo, todo, el altar, todo. Dice el 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo.
y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El animalito, tipología de Cristo. Aarón, tipología del sacerdote de la casa, de usted, de mí, de esa mujer llamada por el Señor a vivir una vida libre. Pero si no confesamos, hermano, a ver, reconocemos, tomamos la decisión de apartarnos, pero no confesamos. Es una mala enseñanza, por favor, permítame que se lo repita. Es una mala enseñanza que usted insista. Yo ya le pedí perdón al Señor por todos mis pecados. ¿Dónde dice el Señor que tiene que pedir perdón? El perdón viene como consecuencia de una sincera confesión y de un apartamiento total del pecado, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia. Bueno, ya después de que haya confesado todo, si usted quiere, dígale: Señor, perdóname. Tan lindo que es pronunciar esas palabras después de que confesó. Si no hay confesión, Señor, eso fue lo que hice, esta es la porquería que he venido haciendo. ¿Sabe? Le digo una cosa, muchas personas no prosperaron porque guardaron el secreto de la iniquidad, el secreto del pecado oculto. No lo hacían literalmente, pero lo deseaban en la mente. Que Dios nos guarde a usted y a mí. ¿Y por qué será que el Señor no nos prospera? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que al uno sí y al otro no? ¿Será? No. Nadie puede engañar a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, eso segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, muerte. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Proverbios 28:13. Léalo conmigo. El que encubre sus pecados, encubrir es minimizar, es ocultar. Encubrir, óigame, es disfrazar. El que dice: no, tampoco. Eso tampoco está tan mal. Yo no la toqué. Mire, observe lo que le digo. A un hombre lo sorprendieron seduciendo una hermana de la iglesia. Y cuando las personas se dieron cuenta que lo habían descubierto, vinieron otras hermanas y dijeron: mire, él era así. ¿Sabe qué hizo ese hombre? No, tampoco, es que el diablo lo quiere acusar a uno. No, yo no hice nada malo. Yo que porque le insinué alguna vez en un momento de debilidad, le insinué y ya, pero no, yo no cometí ningún pecado. ¿Sabe qué? Hasta el día de hoy ese hombre no se levanta. Porque encubrió su pecado, porque minimizó su falta. Dijo: no, tampoco es así. Yo no adulteré. Pero a una la tocó, a la otra la insinuó y la otra dijo: se acostó conmigo, y él dijo que no. Mire, el que encubre sus pecados, ¿qué? No verá la prosperidad, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera carta de Juan 1:9, para que se dé cuenta que el perdón es consecuencia de una confesión sincera delante de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda consecuencia. Hermano, y el que confesó su pecado y se apartó del pecado, ¿por qué sigue siendo pobre? ¿Por qué sigue siendo adúltero? ¿Por qué sigue siendo ladrón? ¿Por qué todavía se va? ¿Por qué todavía se siente tentado? ¿Por qué todavía está en las mismas?